Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Mi nombre es Vladimir Cusati. Soy ingeniero electrónico, pero me puedes llamar Cus. Y en estos momentos te traigo un curso de programación en Java. Ok, bueno, entonces esta es la clase número uno de programación en Java y vamos a proceder a leer acá lo que nos dice la agenda de la clase número uno. Contenido programático, plan de evaluación, paradigmas de programación, programación modular, programación estructurada, programación orientada a objetos. Buenas prácticas de la programación, elementos de un programa, variables, operadores, sentencias, estructuras de control y estructura de datos. Recuerda que la clase la puedes conseguir en mi página web o en la descripción del video. Así que tranquilamente continuamos acá entonces con los contenidos del curso. Se espera que este curso tenga como contenido programático todo lo que mencionamos ahorita en la clase número uno y todo lo que debería contemplar la clase número 2. Elementos de un programa, variable de edad, estructura de datos. ¿Sí? Estamos unificando la clase uno y la clase 2 para ver si es posible llevarla a cabo ambas clases al mismo tiempo. Bien, después vamos a ver lo que es programación orientada a objetos, clases, objeto, método, el constructor, el destructor, la homonimia de operadores, la herencia simple, la herencia múltiple, clases bases, derivadas, funciones virtuales, clases abstractas, polimorfismo. Después en una siguiente clase está planteado estudiar lo que es estructuras dinámicas de árbol, asignación dinámica de memoria, listas, pilas, colas, árboles, entre otras cosas, manejo de archivos, flujo, acceso secuencial, acceso directo, uso de puertos, recursos de hardware, manejo de modo gráfico. Eso es todo lo que está planteado ver para el curso hasta ahora. Sin embargo, es probable que estemos viendo alguna otra cosa adicional relacionada con el curso, debido a que recuerden que estamos levantando este curso desde cero. Bien, programación orientada a objeto en Java desde cero. Bien, continuamos acá entonces. El plan de evaluación, eso se lo dejo a la gente que ve clase presencialmente conmigo. De todas maneras, aquí tienen una rápida vista de lo que es el plan de evaluación. Sin embargo, no es motivo para este video. Eso se explicará en clase los que ven clases de manera presencial. Continuamos acá, paradigmas de programación. Tenemos el enlace que nos enlaza con Wikipedia y tenemos acá un paradigma de programación. Simplemente es una propuesta tecnológica adoptada a una comunidad de programadores o desarrolladores cuyo núcleo central es incuestionable. En otras palabras, el paradigma de programación lo que hace es establecer mentalmente qué es lo correcto o de qué manera se debe programar o preparar la solución de un problema o de una ingeniería de software en este caso. De todas maneras, aquí hay otras cosas que aparecen en el concepto. Seguimos entonces. Entre los paradigmas de programación que existen actualmente tenemos la programación estructurada, que es simplemente un paradigma de programación que establece mejorar la claridad y el tiempo de desarrollo del programa. Una computadora donde solamente se permite utilizar secuencias, if, switch, iteraciones, bucles, for, while y elimina lo que es la transferencia incondicional goto, que se utiliza muy seguido en lo que son los software programados en Assembly, aunque ahorita estamos hablando de Java, pero el goto se utiliza en aquellos software actualmente en ingeniería de software para PC. Se trata de utilizar lo menos posible un goto, ya que se termina generando lo que llaman el código espagueti, donde un lazo pega con otro lazo y no tienes manera de establecer una estructura formal del software. Bien, de esta manera se disminuyen la cantidad de errores que hay en el software, ¿cierto? Después tenemos acá programación modular. Programación modular es como una evolución del paradigma de programación estructurada, donde se divide cada segmento de un programa por módulos o subprogramas, bien, de manera legible. Básicamente estamos hablando de que el programa está más enfocado a utilizar subrutinas o segmentos de código que se encargan de resolver una parte específica del problema general o del negocio, como lo llaman en algunas literaturas, general. Continuamos acá, tenemos programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es el objetivo principal de este curso, ya que la programación en Java está principalmente desarrollada para programar orientado a objetos. Ojo, hay que tener en cuenta que la programación en Java
está muy ligada a la programación en C, ya que la mayoría de las directivas de C están relacionadas con Java. ¿Cuál es la principal diferencia entre Java y C? Que Java es multiplataforma y lo único que necesita es el Java Runtime para poder ejecutar un software en Java. Bien, continuando entonces con el tema, tenemos acá que la programación orientada a objetos nos dice que es POO o PPOOP, que es un paradigma de programación que se usa en objetos y sus interacciones, aplicaciones, programas informáticos. Está basada en herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. Eso lo estaremos viendo más adelante en la materia. Sin embargo, nos dice la fecha en la que fue creada y hay otra programación que es como una evolución de la programación orientada a objetos, que es la programación orientada a aspectos, que es tratar de asociar los objetos según los aspectos que los definen y en base a eso poder decir que ciertos aspectos son útiles para desarrollar la programación con respecto a una solución, un código en específico. Bien. De todas maneras, la clase la puedes descargar en la descripción del video, como ya les mencioné anteriormente. Entre las buenas prácticas de programación, esto sí es muy importante, es lo que deberíamos hacer como programadores disciplinados para evitar la mayor cantidad de problemas en nuestro código, ya que es una forma, son tips que nos permiten hacer que el código sea más sencillo, más legible y más resolvible o ejecutable, ¿sí? Por lo menos aquí el primer consejo que nos dan en las buenas prácticas de programación es: escribe tus programas lo más simple y directo posible, o sea, manténlo simple. Trabaja con un compilador, ajusta sus opciones que arrojen la mayor cantidad de errores y advertencias posibles, de tal manera que tú puedas disminuir la cantidad de warnings y la cantidad de errores dentro del programador, pero porque tú lo modificaste y no porque el compilador las esté discriminando. De esa manera vas a poder revisar el código y tener las medidas pertinentes para poder solucionar los problemas. Todo programa debe ser previamente comentado y explicando el propósito y funcionamiento completo y el resultado esperado. ¿Con qué intención? Que tu programa tenga una línea de conversación que permita definir qué es y además de eso, qué hace y por último, qué esperas que ocurra al final del código. Bien. Dentro de las funciones definidas, establecer espacios o indentación que resalta la estructura funcional de la aplicación, que facilite la lectura al programador al que se corresponda analizar el código. ¿Qué quiere decir esto? O sea, básicamente que las funciones que están definidas tengan una separación para establecer que estás invocando la función o para establecer que es una función, de tal manera que quien vaya a leer tu software pueda interpretar de qué le estás hablando o qué es lo que estás tratando de explicar. Por lo general sea un nivel de indentación para cada bloque de código, sentencias condicionales, bloques, ok. Básicamente nos está hablando de que se utilice la tecla tabulador. Quiere decir, si yo inicio el código principal, las siguientes instrucciones que van en el código principal, si tengo una sentencia de control, utilizo el tabulador para colocarla en otra posición más alejada en la pantalla. Y si dentro de esa sentencia de control tengo otra sentencia de control como un for, por así decirlo, debería estar otro tabulador moviéndola más lejos o más hacia la derecha en la pantalla, de tal manera de que esto permita diferenciar todas las instrucciones que pertenecen a un if como todas las instrucciones que pertenecen a un for sin que se nos mezcle el código. Una forma de mantener una estructura conocida o viable. Bien, por lo general se usa, ok, eso ya lo leímos, continuamos acá. Es importante que el tamaño de las sangrías sean regulares y consistentes, que no varíen a lo largo del código. Quiere decir que si utilizaste un tabulador para una de las sangrías de un if, en un segundo if más adelante tiene que tener la misma distancia para esa sangría. Se recomienda declarar variables en líneas separadas, ya que se facilita la descripción de cada variable mediante un comentario. Quiere decir que si vas a declarar una variable i, una variable j, una variable k, que todas son contadores para un for que se mueve en 3 dimensiones, recomiendan declararlas en líneas separadas para que puedas identificar qué hace cada variable x, y, z, por así decirlo, en comentarios separados de cada variable. Es una recomendación, no quiere decir que esto sea ley, pero es una recomendación para la buena práctica de programación para que alguien que tome nuestro código pueda entenderlo. Poner un espacio después de cada coma
Facilita la legibilidad del código. Ok, la coma, recuerden que se utiliza muy seguido para separar los argumentos de las funciones o los argumentos de, sí, de las funciones, porque la función mostrar por pantalla o la función que nosotros utilicemos para realizar una labor específica va a estar separados los argumentos por una coma. Entonces, normalmente se recomienda colocar un espacio después de la coma para que el argumento se entienda de mejor manera, con mayor facilidad. No uses variables cuyo nombre no posean algún significado descriptivo. Aquí también debería decir que las variables deberían inicializar con un nombre con la primera letra en mayúscula y que las variables no deberían tener, de hecho, el software de programación no te va a permitir colocar que la variable empiece por un número o por un símbolo. Siempre empieza por una letra y se recomienda colocarla por mayúscula y además que el nombre de la variable tenga un significado útil a la hora de invocarla. Ejemplo, si yo voy a crear una variable contadora, que no sea solamente contador, que sea por lo menos contador de paso, o contador de nivel, o contador de rutina. Algo que me permita referenciar la variable y no confundirla con otras variables. Se considera al momento de utilizar el estándar para nombres largos. Puedes utilizar el estándar usado en C como nombre piso largo. Esa es una de las maneras. O bien puedes utilizar el otro estándar que es con mayúsculas, como por lo menos variable con B mayúscula o V mayúscula, nombre con N mayúscula, largo con L mayúscula. Y entonces sería variable nombre largo y permite la lectura de la variable con mayúsculas. Indistintamente la que quieras utilizar, puedes utilizar la que lleva el piso o la que lleva la inicial en mayúscula. Cualquiera de las dos son buenas. Yo particularmente utilizo, para ver cuál utilizo yo. Si es una variable simple la declaro con mayúsculas y si es una variable con varias partes de texto, nunca he establecido si la declaro con mayúscula cada parte o si la separo con un piso, pero creo que es más cómodo separarla con un piso. Bien. Dice, evita el código comment out, que corresponde al código comentado para que no se ejecute. Ok. O sea, si el código no se va a utilizar, no lo dejes comentado, elimínalo y ya. A menos que sea una clase teórica donde estás explicando que existen distintas alternativas para realizar una misma función. Sin embargo, en el código real normalmente no deberías dejar los códigos comentados. O sea, los segmentos de códigos comentados que no están funcionando. El comentar un código sí es muy útil. Okay, cuando comentas, sea justo y necesario. Usa los comentarios dentro de las funciones para describir las variables. Solo cuando la utilidad sea potencialmente dudosa. Ok. Cuando existan bloques de código diferentes y que se entiendan a primera vista, el exceso de comentarios vuelve ilegible el código. En otras palabras, solamente comenta cuando realmente necesites recordar algo. Se recomienda como buena costumbre añadir al inicio de cada función un bloque de comentarios que explique el comportamiento general de la función. O sea, cada vez que vas a invocar una función, indica qué hace la función, cómo funciona y qué deberías esperar como resultado. Aquí dice, es altamente recomendado la definición de variables locales en el inicio de la implementación de cada función. Quiere decir, trata de usar lo más posible las variables locales y no variables generales y trata de declararlas principalmente al comienzo de la función que estás creando o del método que estás creando, de tal manera que sea mucho más fácil leer dicha función. En caso de usar operadores binarios como más, menos, amperes, amperes, barra, barra, entre otros, se recomienda colocar espacio entre los extremos de cada operador, de tal manera que quede separado la variable A del amperes, amperes con el espacio de la variable B y puedas identificar exactamente que estás haciendo un amperes, amperes, o sea, una comparación AND entre dos variables. Espacios al extremo de cada. Okay. Se recomienda algunas operaciones complejas, que se recomienda en algunas operaciones complejas hacer un paréntesis redundante o innecesario que sirven para poder agrupar expresiones dentro de tales operaciones. En otras palabras, no seas mezquino con el uso de los paréntesis, utilízalos para seleccionar o establecer que esa operación pertenece a un conjunto como tal de operación, o sea,
A amperes B y enciérralo entre paréntesis para definir que eso es una operación específica. Ok, comentamos aquí evitar la incorporación de más alta, evitar la incorporación de más de una instrucción por línea. Ok, importantísimo. Si tú colocas más de una instrucción por línea, que programación en Java, programación en C, cualquiera de esas programaciones lo permite después de un punto y coma, va a volver confuso el idioma, va a volver confuso el código. Entonces, trata de dejar en cada línea una instrucción indistintamente de que ocupe más espacio. Si el código soporta separación de sentencias en varias líneas, procura realizar la separación coherente en el caso de que cada punto de ruptura tenga sentido. En otras palabras, cada vez que utilizas una sentencia de control, ¿verdad? Trata de hacer que la sentencia sea leíble paso a paso con líneas de código, de tal manera de evitar que se sature la persona al leer una sentencia if seguida del condicional o seguida de la sentencia como tal que va a realizar después de que el condicional se cumpla o no se cumpla. Trata de utilizar siempre un if donde estableces tu condición y después de eso la instrucción sí cumple y la instrucción sí no cumple. Bien. Si el código soporta la separación de sentencias en varias líneas, ok, ya eso lo leímos. Si la instrucción abarca más de una línea, recuerda realizar la indemnización necesaria. En otras palabras, si el código que estás tratando de ejecutar es muy largo, si encuentras la manera de hacer que el código vaya en líneas distintas, excelente. Si no, trata de hacer una especificación de que todo eso es una instrucción. Bien, cuando escribas operaciones que hagan uso de muchos operadores, procura revisar que las operaciones se estén realizando en el orden que tú esperas que se realicen. En otras palabras, corre en frío cada operación antes de establecer que la operación esté funcionando y, como dijimos más arriba, trata de separar cada operación que tú quieres con sus respectivos paréntesis. O en otras palabras, realiza las operaciones por separado y después ve incluyéndolas una en la misma línea de programación, después de que ya hayas validado que su funcionamiento está correcto. En el lenguaje soporta paréntesis, llaves, paréntesis, para la separación de bloques. Es altamente recomendado usarla. En otras palabras, ya va. Él está diciendo que el lenguaje soporta llaves para separar bloques de códigos como un if, como un for, como un main, como una función principal o como un método. Si deseas evitar omitir las llaves, abre y cierra los bloques de código que deseas crear y luego introduce un código dentro del bloque. Con eso asegurarás la victoria. Ok, básicamente usa las llaves para separar el código. Y nunca olvides inicializar los contadores y los sumadores, ya que un contador no inicializado te puede dar error en el código y un sumador no inicializado probablemente, acuérdate, un sumador, un contador son técnicamente lo mismo, con la única diferencia de que el contador va contando de uno en uno y el sumador va agregando valores a la suma. De todas maneras, aquí tienes una información complementaria en una de las páginas de terceros. Me pareció interesante, así que la dejo para que puedas revisarla. Programa informático. Un programa informático es simplemente una secuencia de instrucciones escrita para realizar una tarea específica en una computadora. Aparece más información sobre el programa informático y aparece la descripción en Wikipedia sobre qué es. Son un conjunto de algoritmos que se utilizan para estudiar o desarrollar precisamente un software como tal, y es una colección de programas en una computadora o datos relacionados que se conoce como software. Bien, más allá de eso, los elementos de un programa, que esto sí nos importa bastante, es las variables, los operadores y por allá más adelante para variables, operadores, sentencias y estructuras de control y estructuras de datos. Todo eso pertenece a un programa. Entre las variables, la variable simplemente es un espacio de memoria que almacena una información, ¿sí? De todas maneras, aquí aparece más descripción con respecto a lo que es variable. Y bueno, simplemente tiene una información, una dirección a la que apunta a una información como tal, a un valor específico de una variable. O sea, si yo tengo la variable A y la variable A guarda el número 23, la variable tiene un nombre y guarda un valor que es 23 y tendrá una dirección que probablemente sea la posición en memoria 25.535 o algo por el estilo, y entonces tiene una dirección que apunta a A, que es el nombre de la variable, que apunta a un valor que vale 23. Todo eso lo contiene una única variable. Bien, operadores. Los operadores son
elementos que realizan una función o toman uno o más argumentos y devuelven un resultado. Entre los distintos operadores que tenemos los operadores aritméticos, que son los más habituales que tenemos, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Tenemos el resto de la división, que se puede obtener con el operador porcentaje, y tenemos algunos operadores de asignación, que son los que están relacionados con el igual, o sea, cualquier operación que guarde una información. Sería el más igual, que es operador 1 más igual operador 2 a operador 1 igual a operador 1 más operador 2. O sea, suma y guarda. Si yo digo operador 1 más igual operador 2, quiere decir que en 1 se guarda la suma de 1 más 2. De la misma manera, con menos igual, con por igual, con slash igual, que es división igual, y porcentaje igual. Bien, tenemos operadores unitarios como el más o el menos para cambiar el signo a un operador. O sea, si yo tengo una variable con un más adelante o si tengo una variable con un menos adelante, lo que se establece es que el signo se va a cambiar. Normalmente se usa más el menos, que es para negar, o multiplicar por menos 1 la variable. Tenemos un operador de instancia en off, que es algo que nos permite evaluar si un objeto pertenece a una clase específica o no. Es un operador booleano, básicamente. Tenemos un operadores incrementales, el más y el menos menos, que simplemente le suma 1 o le resta 1 a la variable que esté aplicándose ese operador. Operadores racionales, que permiten verificar si hay una igualdad, una desigualdad, un mayor que, menor que, igual, distinto, mayor igual o menor igual. Operadores lógicos, como son el ampersand, el barra barra, el exclamación, el amper solo y el barra solo. Ok, estos dos realmente son operadores de bit, ¿sí? Más sin embargo, los otros tres, amper, ampers, barra, barra y negado, son operadores de variables. Quiere decir, un amper, amper devuelve true si ambos operadores son iguales. Un or devuelve true si algunos de los operadores son iguales. Básicamente él toma una variable y le hace or a otra variable y devuelve el resultado si alguno se parece. Hace una comparación técnicamente bit a bit. O sea, con eso hay que tener mucho cuidado cuando queremos hacer un operador OR o cuando simplemente queremos comparar si dos variables son iguales o se parecen. Bien, y tenemos el negar. Cambia el estado de todos los bits de la variable en su memoria. O sea, si la variable era 0011, ella lo cambia a 1100. Bien, operadores de concatenación. El símbolo más se utiliza normalmente cuando estamos mandando un resultado a la pantalla y te permite concatenar cadenas, como por lo menos el total es, con las comillas definimos que es un texto, más result, que es una variable que se está mostrando, más, entre comillas, unidades, que es un texto. Eso nos permite concatenar cadenas de caracteres. Bien, operadores que actúan a nivel de bits. Desplazamiento a la derecha, desplazamiento a la izquierda, ampers y or, como mencionamos arriba, permite hacer un AND entre 2 bits o un OR entre 2 bits para devolver un true. Realmente no estás devolviendo un true. Si tú haces AND entre el bit A y el bit B, si los dos son 1, el resultado es 1. Si tú haces un OR entre el bit A y el bit B, y si al menos uno de los dos es 1, el resultado será 1. O sea, no está haciendo una comparación, sino que está haciendo una operación matemática, en este caso de lógica booleana, de un bit y un bit. Las sentencias. Entre las sentencias tenemos la sentencia if y la sentencia switch. La sentencia if puede tener varias formas de presentarse, donde está el if simple, que si se cumple la expresión booleana dentro de su condición, se ejecuta su sentencia, de lo contrario no hace nada. Tenemos también el if else, que es si se cumple la expresión booleana, ejecuta la primera instrucción. De lo contrario, o sea, else, si no se cumple la expresión booleana, ejecuta otra segunda instrucción. Y también tenemos otro tipo de función, que es el if else. O sea, básicamente estamos hablando de que si se cumple la instrucción, ejecuta la primera. Si no se cumple, chequea la segunda para ejecutar una segunda instrucción. Si no se cumple, chequea la tercera, y así todas las instrucciones, tercera, cuarta, quinta, sexta, que tú quieras chequear,
hasta el punto donde está el else, donde si no se ejecuta ninguna de las anteriores, o sea, si ninguna de las expresiones anteriores cumple, se ejecuta en definitiva la última que está por acá. Bien, a final de cuentas, el switch, que es el equivalente de un case, permite hacer lo más parecido a un if, else, ¿verdad? Solo que de una manera mucho más cómoda de ejecutar. Básicamente un switch tiene una expresión que va a ser la que va a evaluar con respecto al valor de cada caso. Por lo menos si la expresión es 25, la expresión es una variable y vale 25, él va a buscar el caso donde valga 25. Si no lo encuentra, simplemente ejecuta la expresión default porque no encontró el caso 25. Esto es muy útil en el momento que tenemos que hacer listas, comparaciones o cosas por el estilo. Pero entonces él compara valor 1, valor 2 y tenemos que colocar la instrucción break para evitar que se ejecuten después del que reconoce todas las posteriores a él. En otras palabras, si el break no está y se ejecuta el caso valor 1, entonces se ejecutará valor 1 y valor 2 porque están en secuencia. El break lo que hace es romper el switch y llevarte al final del switch después de que se ejecuta uno de los casos. Bien, las siguientes reglas se aplican a una sentencia switch. Ok, vamos a explicar esto para separar la clase. Las variables que se utilizan en la sentencia switch solo pueden ser tipo byte, short, integer o shard. Ya eso nos está limitando significativamente qué es lo que vamos a comparar. ¿Por qué? Porque tiene que ser un número entero o un número byte o short, que es double byte, por así decirlo. Puedes tener cualquier número de sentencias case dentro de un switch. Cada caso es seguido del valor a ser comparado. En otras palabras, lo que está en el case es lo que se compara, o sea, el valor se compara con lo que está en la variable del switch. El valor de un caso debe ser el mismo tipo de dato que la variable del switch. Quiere decir que cada caso tiene que ser, si es byte, se compara con un byte, si es short, se compara con un short, y si es integer, se compara con un integer, que va a estar contenido dentro del case. Si es chart, una variable tipo ASCII o lo que sea, se va a comparar con una variable tipo ASCII, o sea, el switch estará esperando obtener la variable tipo ASCII. El valor de un caso, cuando la variable del switch sea igual al caso, la instrucción que sigue del caso se ejecutará y hará una sentencia break para terminar el caso. Cuando se llega a la sentencia break, el caso termina y el flujo pasa a la siguiente línea después de la sentencia switch. No todos los casos tienen que contener un break, o sea, si tú quieres a partir de cierto punto ejecutar toda una secuencia de código, simplemente no colocas el break y se ejecuta el caso y de ahí adelante ejecuta todo lo demás del código. Una sentencia switch puede tener un caso por defecto, opcional, o sea, un default, que debe aparecer al final del switch. Aquí aparece un ejemplo y continuamos por acá con lo que serían las estructuras de control. Para ver, eso creo que es el último tema de... Sí, es casi, faltan 2 temas para terminar la clase, así que vamos a terminar completa la clase. Las estructuras de control son, como si lo dicen, estructuras que permiten hacer control. El if, then, else o el if, else, if, else es una de las estructuras de control. Claro, esto está probablemente en BASIC y sin embargo nosotros estamos hablando de C o Java. El select case, que es como normalmente se utiliza en BASIC, en Java se llama switch. El mientras, que es el do while o el while en Java, y el hasta, que es el do until, que en Java no recuerdo que exista un until, pero lo más parecido a un until es el do while de Java, y el for next, que en Java solamente se conoce como for, son estructuras de control, todos ellos, que permiten condicionar por dónde sigue o qué se hace dentro de un software antes de continuar con la ejecución normal del código. Todas las estructuras de control tienen un único punto de entrada y las estructuras de control se pueden clasificar como secuenciales o iterativas y de control avanzado. En otras palabras,
secuenciales es si ocurre algo, pasa otra cosa. Iterativas, si ocurre esto, repite, 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 repite hasta que ocurra otra cosa. Y así sucesivamente. Esos son principios que se utilizan en la programación estructurada. Expliquemos entonces lo que es el while. El while es una sentencia de control que mientras ocurra algo, él se ejecutará todo lo que ocurra dentro de la sentencia. El do while asegura que la estructura de control se ejecutará al menos una vez. Y después de eso compara la condición para ver si la condición cumple, se sigue ejecutando, y cuando la condición sea falsa, deja de ejecutarse. Acá que dice que proseguirá los ciclos hasta que la condición no cambie a falso. Cuando la condición cambia a falso, deja de ejecutarse. Y por último tenemos acá el for, que es una sentencia que permite inicializar una variable que va a contar cuántas veces se va a ejecutar el for con una condición de si la variable es mayor o igual a, en este caso, factor. Él se ejecutará y estará incrementando de uno en uno, o estará decrementando si se le colocara menos menos, o se incrementará en 2, en 3, en 4, dependiendo si queremos hacer un for que no obedezca un incremento lineal. Todo eso se puede hacer. La instrucción for simplemente cambiará el valor de factor y estará mostrando, por lo menos en este caso, system out 3 por factor más igual a 3 por factor, o sea, estará multiplicando 3 por el valor de factor y lo estará publicando en pantalla con la instrucción system out print ln. Bien, la sentencia for permite repetir un ciclo varias veces, en donde se debe determinar el valor inicial y cuántas veces se repetirá. Bien, entre las estructuras de datos, esto lo podremos desarrollar más adelante de una manera más específica en una de las guías que voy a estar dejando dentro de la descripción del video. Pero establecemos que las estructuras de datos pueden ser arreglos, que pueden ser tipo vector o tipo matriz, o sencillamente arreglos que sean tridimensionales. También se puede hacer listas enlazadas, que son listas simples, listas dobles o listas circulares. ¿Qué quiere decir esto? Que la lista apunta a un punto y sigue a otro, sigue a otro, sigue a otro si es simple, o apunta a un punto y sigue a otro y se puede devolver si hay alguna condición que la obliga a devolverse al punto anterior. Y circulares, que es que van llenando un punto y van dando vueltas hasta que lleguen al punto inicial. Las pilas, lo primero que entra es lo último que sale, o sea, vas apilando una cosa arriba de la otra y siempre sacas de arriba hacia abajo. Las colas, lo primero que entra es lo primero que sale, quiere decir, entró algo en la cola y cuando sacas algo de la cola sale lo primero que entró. Los árboles, que son binarios o multicamino. Binario tiene solamente dos opciones para seguir. Por lo menos la variable A es un árbol y la estructura de datos A es un árbol y puede ser 0 o 1. Si es 0, probablemente tengas, qué sé yo, algo como nombre, y el nombre puede ser 0 o 1. Y ese nombre puede tener quizás un apellido y ese apellido puede ser 0 o 1. Normalmente no se utilizaría para esos tipos de datos, pero binario te permite tener dos opciones como si fuese una especie de lluvia, mientras que los multicaminos te permiten tener distintas opciones dentro de sus datos. Existen estructuras de datos de conjuntos, de grafos y montículos que no explicaremos en este curso. Más sin embargo, puedes encontrar cualquier ayuda de manos de nuestro amigo Google tranquilamente. Ok, bueno, recuerda seguirme en mi canal de YouTube. Vamos a buscar aquí Vladimir Cusati con doble T. Aquí aparezco, este es mi canal de YouTube. Entramos, vamos a ver. Recuerda seguirme y leer la descripción del video. Acá vas a encontrar listas de reproducción, vas a encontrar distintos trabajos, salud financiera, cursos de programación en C, cursos de programación en Java, videos que me gustan, fibra óptica, entre otras cosas. Recuerda entrar a la descripción del video, ¿verdad? Donde encontrarás distintas herramientas como software para instalar, como encontrarás lo que son las prácticas escritas, lo que es mis clases de programación, encontrarás alguno que otro esquema en el caso de que estés viendo videos de hardware. Vas a encontrar múltiples informaciones o guías que te pueden ayudar
Y entre otras cosas, revisa la descripción, dale me gusta al video, sigue revisando, acá vas a encontrar mis redes sociales, Twitter, Instagram, Blogger o YouTube. Me puedes seguir como @cusatic con doble T y una C. Suscríbete al canal, comenta tus dudas, propon temas para futuros videos, dime qué te pareció el video, haz clic en me gusta, sabemos que te gusta, y si no te gusta, igualito dale me gusta y apoya una buena causa. Espero que hayas encontrado y aprendido lo que buscabas, no te quedes con la información y compártela porque esto es para todos. Chao.